Estamos hablando de la excelencia y una de las cosas que nos llevan a la excelencia es ser obedientes. Mirábamos hace 15 días el ejemplo de aquellos hombres, discípulos de Jesús, que fueron enviados a traer un pollino, un burro. Y a través de ese ejercicio, estos hombres fueron formados. Ni ego hubo ya allí, porque esa es la formación a la cual Jesús nos quiere someter, ¿sí? Por un bien de nosotros. La obediencia de estos hombres proveyó para que Jesús entrara triunfalmente a Jerusalén, para que la presencia de Jesús llegara a Jerusalén. Y es la obediencia nuestra la que va a provocar que la presencia de Jesús invada los lugares. En estos ejemplos, en el del pollino y los dos que vamos a ver hoy, Jesús siempre provee algo a través de la obediencia. En el primero proveyó la presencia de Dios, de Jesús en Jerusalén. Y en el siguiente vamos a ver que Jesús provee las finanzas. Dice acá, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? O sea, el impuesto. Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Pedro, antes de entrar en casa, se encuentra con los cobradores de impuestos y le preguntan, ¿tu maestro paga el impuesto? ¿Las 2 dracmas? Si seguimos un líder, un maestro como él, como Jesús, uno analiza, bueno, es una persona íntegra, es una persona honesta. Les dijo sí, contestó sí, mi maestro paga el impuesto. Pero cuando entra Pedro a casa, Jesús, ya sabiendo lo que él traía en la mente, le dice, ¿qué te parece, Simón? Se llama Simón Pedro. Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los impuestos? ¿De los hijos o de los extraños? Y Pedro le dice, de los extraños. Ah, entonces los hijos estamos exentos. O sea, como que la conversación va llevando a que Jesús no iba a pagar los impuestos. Es lo que de pronto Pedro pudo haber pensado en ese momento. Le dice, pero ¿sabes qué? Para no ofenderles, ve al mar, llévate un anzuelo, y el primer pez que saques, en él hallarás el dinero para que pagues mis impuestos y los tuyos. ¿A quién quiso agradar Jesús acá? Al hombre. Por eso más por la conciencia de Pedro. Claro. El Señor Jesús fue un maestro de excelencia, Él modelaba la vida. Si ustedes me ven a mí, que soy el Señor, pagar los impuestos, ¿qué estás esperando tú para pagar los tuyos? El crítico puede decir, no, pero mire, por agradar a los hombres termina pagándoles. El corazón es el que hay que guardar acá. Por eso dice, aún cuando tú no cometes la falta, tú no cometes el error, ve y pídele perdón al otro. ¿Cómo así? Si el que cometió el error fue el otro. Ah, es que es como por agradarle a la gente. No, es que tu corazón es el que tiene que ser guardado. Sobre toda cosa, guarda tu corazón, dice la palabra. Entonces, sin embargo, el Señor Jesús no quiso darle ninguna explicación teológica, ¿cierto? Sino que fue a la praxis. Ve y llévate tu anzuelo. Un anzuelo. Ya sabemos que Pedro era un empresario, ese era un ejercicio económico de la época. Un anzuelo cuando Pedro pescaba con redes. Él no pescaba con anzuelo, o sea, no hacía pesca deportiva, él no pescaba para el desayuno ni para el almuerzo, él pescaba con redes para empresa. Que un carpintero le diga a un pescador cómo pescar, eso es como que fuera un insulto, ¿no? O sea, ¿cómo me va a decir a mí qué de pesca va a saber? Entonces imagínense la escena, Pedro va con su anzuelo, el anzuelito es el ganchito, ¿no? ¿Y a dónde va prensado? ¿A un qué? A un nylon, y va a una caña de pescar. Entonces, imaginándonos la escena, Pedro se va con su cañita de pescar. Inmediato la conversación, ¿no? Dice, ve al mar,
Sale y afuera están los cobradores de impuestos. ¿Cómo sería la crítica desde ahí? Empezando a morir el ego de Pedro. Ah, pero mire Pedro, ¿cómo vamos? Antes pescábamos con redes, teníamos barcos. Ahora con anzuelo, como que vamos decreciendo, ¿no? La crítica. ¿Qué pensaría Pedro en todo el camino, no? El carpintero o el forjador de piedra caliza me mandó ¿a qué? A pescar con un anzuelo, al mar. Llega al mar, desde luego en el mar tenía que haber más gente, ¿cierto? O lavando atarrayas, o lavando esas redes. Hay gente allí. Y él llega con su cañita de pescar al mar. Llega allí, me imagino, mira para lado y lado, y lanza su anzuelo y empieza a enrollar. Y preciso, que venía un pez allí. Solo la gente que vive en sujeción a sus autoridades y estas les dan órdenes de este tipo, ustedes saben lo que estas personas sienten. La carne se muere. La carne se muere. Y eso es lo que necesita Jesús, que nos muramos todos para que Él viva. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios en sus vidas? Elimine la suya y tendrá la de Él. ¿Para qué creen que Jesús creó las autoridades? Entre otras cosas, ¿cierto? Para que haya un orden, unos lineamientos, como para que no se desboque toda una sociedad. Pero entre todas, para aquellos que se aprenden a sujetar, sean formados y sean preparados para grandes cosas. Porque ya hablamos de que aquellos que se saben sujetar a una autoridad van a estar preparados para luego ejercerla. Si yo no me sé sujetar, si yo no sé obedecer, ¿cómo voy a mandar después? Se corre el riesgo de abusar de la autoridad. Dice en Romanos 13:1, sométase toda persona, la orden es toda persona, a las autoridades superiores. En cuanto a autoridad, un orden jerárquico, siempre tenemos a alguien en cabeza de nosotros. Donde ustedes vayan, en la calle hay una autoridad, en la casa hay una autoridad, la esposa tiene una autoridad y el varón tiene una autoridad por encima de ellos. Los hijos están sujetos a padre y madre, la esposa está sujeta al esposo y desde luego a Cristo, y el esposo está sujeto a Cristo. Ese es el orden. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Toda autoridad fue establecida por Dios. Y uno dice, pero es que hay unos que la ejercen mal, hacen mal su autoridad. No saben mandar, ¿cierto? Son arbitrarios, son dictadores. Hay una salvedad nomás en la que Dios dice acerca de eso. Él dice, sométanse a todos a sus autoridades. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser formados, van a ser preparados, y el que sabe estar bajo autoridad, lo más seguro es que Dios lo va a poner a mandar un día. La única forma, la única vez que no se debe obedecer a una autoridad, dice la palabra, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando la autoridad le está pidiendo algo que no sea de principios, algo que no sea de acuerdo a lo que Dios está mandando, ahí sí, con el respeto y toda la cuestión, pero es necesario primero obedecer a Dios. Si la mujer, el hombre le dice no vaya a la iglesia, no haga tal cosa, obviamente con respeto, con sujeción y toda la cuestión, pero primero obedece a Dios y tiene que buscarlo a Él, porque Dios se va a encargar de organizar ese asunto ahí. Pero si ella pone por primera medida al varón como autoridad suprema y extrema, pues ahí no va a pasar nada. O el hombre termina obedeciéndole más a la mujer que a Dios, también ahí hay un desfase. Primero de Pedro 3:22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Es verdad que las autoridades están sujetas a Dios? Él lo dice. A Él están sujetas, así no parezca, Dios tiene el control. Él da un libre albedrío hasta cierto punto, ¿cierto? Las autoridades pueden ejercer, pero en el marco global Dios tiene el control. Si alguien falla, Dios se encarga, Él tiene ya todo organizado. Entonces Pedro toma el anzuelo, lo lanza y saca el pez. Imagínense la escena, toma el pez, ¿cierto? Estaba aleteando, ¿no? Voltea a ver para todos lados. Imagínense la fe de este hombre para hacer este ejercicio. Coge el pez y le abre la boca.
Señor, que ahí venga la moneda, que venga el dinero. Abre la boca del pez y saca el dinero. A la vista de quienes estaban ahí. Uno mira algo distinto en alguien y uno como que pone a ver, ¿no? Alguien que esté haciendo no lo cotidiano, sino algo extraño por ahí, la gente empieza a observarlo. Hay que formar, hay que dejarnos formar, porque hay quienes rehúsan a eso y nunca van a ser formados. Entonces yo me imagino que ya la actitud con la que Pedro regresó a la casa ya fue distinta. O sea, él sí la fe lo llevó allá. Pero ¿qué pasa cuando ya murió Pedro? Cuando ya murió el ego. Yo me imagino, mientras Pedro estaba ahí con su caña de pescar, ¿cómo estaba Jesús allá en la casa? Con una sonrisa, pensando, se está muriendo Pedro. Se está muriendo Pedro. Entonces imagínense, están los cobradores allá esperando. Aquí está el impuesto de mi maestro y páguense los míos. La obediencia proveyó ¿qué? La parte financiera también. La cabeza se hizo para pensar, pero el corazón se hizo para creer. Y en eso es donde aún los contadores públicos y todos aquellos que sabemos de hacer balances, estados de resultados, generalmente tenemos que sujetar eso a la fe. Y Dios a veces nos mueve a hacer cosas para no confiar tanto en el dinero, sino en Él. Y el ejercicio más práctico para nuestra fe es cuando nosotros nos quedamos en cero recursos. Porque ¿de quién dependemos? Solamente nos queda el recurso más valioso que es la fe. Entonces, la obediencia a Dios nos provee su presencia, las finanzas, según esto que aprendemos acá, y la obediencia a Dios nos provee también un lugar. En el ejemplo que vamos a ver de Lucas 22, 10, 13 dice: Jesús le respondió, vayan a Jerusalén y a la entrada de la ciudad verán a un hombre que lleva un jarrón de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y díganle al dueño de la casa: el maestro quiere saber en qué aposento va a comer con sus discípulos en la noche de la Pascua. Él les mostrará un salón grande y arreglado en el piso de arriba. Preparen allí todo lo necesario. Pedro y Juan fueron y encontraron todo tal como Jesús les había dicho. Proveer un lugar para cenar con él, para comer con él. Pongan atención. Jesús envía a Pedro y a Juan. Les dice: al llegar allá ustedes van a ver un hombre que carga un jarrón de agua. En lo cotidiano, lo que nosotros vemos en las películas es a las mujeres cargando su jarrón de agua, ¿cierto? O no era común ver a un hombre cargando un jarrón de agua. Y le dice a ellos, Pedro y a Juan, síganlo, a vista de la ciudad desde luego, ¿sí o no? Y donde lo vean entrar, entren allá en esa casa. Cosas que matan el ego, matan el yo. ¿Qué piensa la ciudad de un hombre que carga un jarrón de agua? ¿Y qué piensa de aquellos que lo siguen? Si nosotros queremos que el Señor provea estas tres cosas, vamos a tener que hacer cosas en las que nuestro yo muera. Los discípulos, cuando seguían a este hombre, a la vista de todos, no se pusieron a darle explicaciones a la gente de por qué hacían las cosas. O sea, ellos no se ponían a argumentarle a nadie, no es lo que ustedes creen. No dijeron nada, no se defendieron de la opinión pública. Los hombres de Dios no se defienden de lo que los demás piensan, solo hacen lo que Dios ordena. Cuando llegaron allá y vieron entrar a ese hombre, golpearon. El Señor quiere cenar en este lugar, muéstranos el lugar. Estoy parafraseando, ¿no? Un aposento. Un aposento es sinónimo de un salón, de una habitación. Les dice, claro que sí, este es el lugar. Estoy resumiendo algo que en el ejercicio pudo haber tomado un buen tiempo, ¿no? Ellos, todo lo que el Señor forma en la mente de aquellos que lo obedecen. Para terminar, nosotros debemos dejar de querer ser alguien para querer hacer algo. Los grandes libertadores no quisieron ser libertadores, quisieron liberar. No se puede pretender ser alguien yendo a desatar un pollino, siguiendo un hombre con un jarrón de agua, o ir a pescar al mar con una cañita. Porque el que quiere ser alguien todo lo va a hacer para su yo, para el ego, ¿cierto? Pero el que quiere hacer algo todo lo va a hacer por causa de su Señor. Maravilloso Padre, te damos gracias por esta mañana. Precioso Dios, hoy presentamos nuestras vidas delante de ti, Señor. Hoy elevamos nuestros corazones a ti, oh Dios, y te decimos que te necesitamos, que te amamos, Señor. Y te damos muchas gracias, oh Dios, por esta palabra que nos invita a que nosotros seamos formados, Señor, para todo lo que tú tienes, oh Dios. No hay discípulo, Señor, que no sea obediente.
No se llama a un discípulo, a alguien que no se sujete a su Señor, a su Maestro. Padre, tú nos has pedido que nos sujetemos a toda autoridad, oh Dios, porque toda autoridad fue puesta por ti, Señor, y que encomendemos nuestras almas a aquel que es fiel, creador. Tú eres creador, Señor. Tu capacidad de crear no se ha terminado, Señor. Gracias, Señor amado, por tus sueños y anhelos. Gracias por nuestros sueños y anhelos, oh Dios, porque los sujetamos a los tuyos, oh Dios. Y gracias, Padre, por todo lo que viene, Señor amado, para nosotros, que nos sujetamos a las autoridades. Tuya la alabanza y el honor en el nombre de Jesús. Amén.